Hola, bendiciones, les envío un saludo a su amigo Antonio Campos de la Iglesia El Gobierno de Dios y su Justicia. Y este es nuestro sexto tema del discipulado bíblico llamado dones y talentos. Y hoy vamos a hablar acerca de estos dones y talentos que el apóstol Pablo nos dice que no tomemos muy en poco, que no ignoremos estos dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros. Un ministerio tiene que tener dones y talentos para cada uno de sus congregantes. Como por ejemplo, quiero hacerles un pequeño ejemplo acerca del cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto por dos brazos, está compuesto por dos piernas, una cabeza, dos ojos, nariz, boca, etcétera, etcétera. Entonces, esta composición del cuerpo humano, digamos que trabaja en un conjunto. El cuerpo humano no puede trabajar sin dos manos de una manera perfecta. Como por ejemplo, los ojos no le pueden decir a los brazos no te necesito, o viceversa, los brazos no le pueden decir a los ojos no te necesito, porque tenemos que caminar en un conjunto. Como por ejemplo, para yo dirigirme hacia un lugar, necesito de mis pies. Para yo hacer algunas ciertas cosas, no sé, trabajar, ir a la escuela, ir a la universidad, necesito mis dos brazos. Para yo poder caminar y dirigirme hacia ese lugar utilizando mis pies, tengo que tener una vista. Y para poder dirigirme también, no solo visualmente, sino que auditivamente, también tengo que tener uso de mi sentido auditivo. Entonces, estos dones nos está hablando acerca de cómo la iglesia tiene que tener estos dones, y es muy importante que estos dones estén en la iglesia, ya que esto va a ayudar a que la iglesia crezca espiritualmente, porque muchas de las veces hay iglesias en donde no creen en estos dones, en donde las iglesias dicen es que los dones y talentos ya no existen, solo existieron, pero que en el día de hoy ya Dios ya no puede impartir dones, ya no puede dar dones y automáticamente decimos que nosotros ya no creemos en esos dones. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de estos dones y nos está diciendo que nosotros tenemos que tener esos dones para crecer espiritualmente. Como por ejemplo, quiero darles otro ejemplo. Cuando un carro camina, digamos, un carro tiene muchas piezas, está compuesto por llantas, por un motor, por hidráulicos, por faros, etcétera, por muchas cosas está compuesto. Entonces, un carro no puede caminar sin dos llantas. O un carro no se puede dirigir sin un volante. Entonces, siempre tiene que haber una composición para formar este cuerpo y que este cuerpo avance perfectamente. Lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia tiene que haber dones y talentos para que la iglesia camine perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Ahora quiero que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Aquí nos está diciendo cómo nosotros tenemos que tomar muy en cuenta estos dones y talentos y no rechazarlos. Quiero que me acompañes en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo perfectamente que nosotros no tenemos que ignorar, como ciertas iglesias hacen, que ignoran estos dones y estos talentos, en donde dicen que ya no, Dios ya no puede impartir estos dones. Entonces, acá nos dice, adelantito en el versículo 4, en el mismo capítulo, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí nos está hablando, aunque hay una diversidad de dones, aunque hay diferentes dones, el Espíritu es el mismo. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu de Dios, en donde Dios... cuando Dios imparte diferentes dones, don de lenguas, que más adelante estaremos viendo, don de lenguas, don de sanidad, don de discernimiento, los reparte a sus hijos de una manera, digamos, diferentes tipos de dones, pero el Espíritu que lo imparte es el mismo. O sea, la fuente, la energía es la misma, que es el Espíritu Santo, y esta provienen de Dios. Entonces, ahora quiero que me acompañes ahí adelantito del capítulo 12, en el mismo capítulo, en el versículo 7, aquí ya nos empieza a hablar de qué tipos de dones Dios imparte, qué tipos de dones Dios está impartiendo. Dice en el versículo 7, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro
palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí vamos a enumerar uno por uno cada uno de los dones que Dios nos está dando. Yo te voy a explicar cada don en qué consiste y cómo tú lo puedes utilizar. Dice en el número 1, en el versículo, ahí en el mismo versículo 8, dice, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Número 1, el primer don es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría dice, la palabra de Dios en Proverbios nos habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él caminaba con una sabiduría, pero no una sabiduría humana, no una sabiduría propia, como por ejemplo, yo puedo tener una sabiduría acá terrenal, digamos, no sé, relacionado con mi carrera, relacionado, digamos, a las experiencias que yo he tenido. Puedo tener pero esa sabiduría es una sabiduría terrenal, pero la sabiduría espiritual, esa es la que Dios da. Cuando tú temes a Dios, Dios automáticamente en ti deposita una sabiduría que va más allá de lo sobrenatural. Entonces, cuando tú tienes este tipo de sabiduría, tú estás caminando y cuando caminas, tú sabes de lo que estás hablando y sabes a quién estás predicando. Dios mismo te da la revelación cuando tú hablas de Él. Entonces, este es uno de los principales dones que Dios nos está dando, que es el don de la sabiduría. Pero continuemos, hay otro don, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia va muy relacionado con lo que es la ciencia terrenal. Muchas de las veces hay dos tipos de ciencia. Este tipo de ciencia que es basada o va muy relacionada con la ciencia científica, que se refiere más al ateísmo, pero hay otro tipo de ciencia que va se confrontan las dos ciencias, uno a través de la revelación humana, a través del hombre, a través de sus mismos fundamentos, y otro que es esta palabra o esta sabiduría de ciencia que proviene de Dios, en donde Dios te va a respaldar a donde quiera que tú hables y prediques de la palabra de Dios. Dios te va a dar una revelación para cuando alguien quiera confrontarte y decirte, ¿sabes qué? Tengo dichas teorías que prueban que Dios no existe. Ahí Dios te va a dar una revelación de ciencia en donde tú vas y vas a poder hablar ir en contra y corromper esa ciencia terrenal para ir a un paso más allá de lo sobrenatural. Continuemos, ese es el número 2. En el número 3 nos habla, dice ahí en el mismo versículo, en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Bien vimos en el discipulado anterior, que es el tema 5, de la fe que vence al mundo. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que tú estás esperando, pero que tal vez no se ve aquí, digamos, físicamente, pero tú sabes que va a llegar a través de Dios. Ese es un don muy importante, porque muchas de las veces nosotros decimos, es que tengo fe, yo puedo creer y yo creo, pero una cosa es hablar de labios para afuera y otra cosa es decirlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Una persona, como bien hablamos, una mujer de fe, que es la mujer cananea, que tuvo fe en Jesús. Ella sabía, que Jesús iba a sanar a su hija. Tenía una fe, tenía un don muy importante que esta la mantenía, digamos, más allá de lo natural. Entonces ella creía, ella tenía esa certeza que Jesús le iba a sanar a su hija. Entonces, cuando nosotros tenemos este don de fe, Dios sabe, y automáticamente donde quiera que tú camines, tú ya sabes, ya no ves por tus ojos mismos, o ya no tú ves por tu mismo razonamiento, sino que ya estás viendo más allá de lo natural. Y tú dices, yo sé que no está, pero que Dios me lo va a dar, o que Dios va a proveer, o que Dios va a hacer todo aquello que tal vez yo necesite, teniendo esa certeza y esa convicción de que va a llegar a través de Dios. Ok, ese es en el número 3, estamos hablando que es palabra de fe por el mismo Espíritu, que es en el versículo 9, y ahí mismo dice, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Cuando Jesús vino acá en la tierra, Jesús tenía todos estos dones. Por eso cuando Jesús caminaba y le imponía manos a alguien, la persona sanaba.
Cuando tú tienes don de sanidad, Dios te puede mover en milagros, Dios te puede mover en sanidades, incluso sea un cáncer, sea una enfermedad que tal vez para el hombre sea incurable. Dios te puede usar de esa manera para que tú vayas, impongas manos y la gente pueda sanar y la gente pueda ver la mano poderosa de Dios en la vida de esa persona a través de ti. Entonces, cuando tú tienes ese don, tú puedes creer. Ahora, ¿cuál es la diferencia en creer o tener fe? O digamos que tú como cristiano puedas tener esa certeza a tener este don. ¿Cuál es esta diferencia? Es que cuando tú tienes este don, tú ya caminas, tú antes de llegar al problema, antes de llegar a la enfermedad o a la persona enferma, tú ya tienes esa certeza de que cuando llegues, Dios lo va a sanar. Tú ya tienes esa certeza de que cuando estés tocando, cuando estés imponiendo manos, estés tocando la cabeza de esa persona, Dios ya está trabajando desde que tú sales de tu casa para dirigirte a ese enfermo. Entonces, ese es un don muy precioso y muy importante. Ok, continuemos. Ese es el número 4, el don número 4, dice. Pero ahora continuemos ahí en el versículo 10 que dice: a otro el hacer milagros. El hacer milagros, hemos visto muchas de las veces, el hacer milagros va relacionado también con las sanidades. Cuando tú automáticamente vas, impones manos a una persona, estás haciendo un milagro. Pero no solo este tipo de milagros, como cuando Moisés dirigió a un pueblo y él era perseguido, él abrió el mar. Ahí también Dios se manifestó en Moisés en forma de un milagro y esta persona tenía este don. Moisés tenía el don de hacer milagros. Moisés, cuando soltó la vara, automáticamente se convirtió en una serpiente. Entonces tenía este don de hacer milagros. Dios te puede dar este don de hacer milagros, de moverte en lo sobrenatural. Entonces es uno de los dones muy lindos y muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en aquel que no puedes ver, pero sabes que está ahí, Dios se puede manifestar en tu vida a través, digamos, de cosas que tú puedas hacer físicamente, que la gente no se puede entender y pueda decir, pero ¿quién es o por qué está haciendo este tipo de cosas? Es porque Dios, le has creído a Dios y Dios ha depositado este don en ti. Este es el quinto don que Dios nos habla. Dice acá: a otro, profecía, el don de la profecía. La profecía es aquel que dirige una iglesia. Cuando tú tienes este don, Dios en ti coloca esta profecía. Tú puedes caminar y guiar y ver más allá, cómo avanzar, por dónde ir, por dónde caminar, qué camino tomar y qué camino es seguro. Dios te va a mostrar por dónde caminar y no te tienes que guiar por tu razonamiento, no te tienes que guiar por el voy acá, no voy, qué tal si voy o qué tal si sale mal. No, Dios ya va a depositar en ti la visión y Dios te lo va a mostrar. Tienes que caminar, hijo mío, por esta puerta, tienes que ir por este camino porque ya te lo va a mostrar. Y aunque tú tal vez no hayas iniciado ese proyecto, aunque tú no hayas iniciado ese paso, tú ya sabes por dónde ir. Entonces este es el don de la profecía. Es un don en donde Dios puede depositar en ti para que tú puedas guiar a un pueblo. Entonces a otro dice, a otro discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, muchas de las veces cuando nosotros caminamos y vemos a un endemoniado, siempre lo primero que decimos: está poseído por el diablo. O cuando vemos a una persona enferma y decimos: es que es Satanás, es que es el demonio. Cuando tú tienes este tipo de discernimiento, tú sabes con qué demonio estás tratando, tú sabes con qué demonio te estás enfrentando. Si es un demonio de Mamón, si es un demonio de Jezabel, si es un espíritu malo que está atormentando a esta persona, y tú cómo puedes identificarlo. Entonces, cuando tú identificas el espíritu y tú tienes ese discernimiento y sabes con qué espíritu estás trabajando, es más fácil trabajar porque ya sabes de dónde está la raíz de ese mal o el problema de esa persona y cómo puedes tú iniciar para liberar a esa persona. Es un don muy importante en la vida espiritual, en la liberación para la vida espiritual del hombre. Entonces, ahora dice, este es
el número 7, el don de discernimiento de espíritus. Pero hay otro don que ahí adelantito los dice. Dice a otro diversos géneros de lengua. Dice la palabra de Dios que cuando estaba el pueblo, dice que él descendió el Espíritu Santo. Cuando Jesús ya se había ido, el Espíritu Santo bajó. Entonces repartió, él se movió y repartió diferentes lenguas, repartió diferentes dones a través de lenguas. Ahora quiero aclarar algo. Cuando una persona habla en lenguas, significa que se está desconectando de aquí, de este lugar, de la tierra, de este lenguaje natural que nosotros tenemos. Se desconecta a un lenguaje en donde esta persona se está comunicando con Dios. Entonces cuando acuérdense, una persona que habla en lenguas siempre tiene que hablar bendición y no maldición, porque he escuchado a gente que dice, es que habló y maldijo en lenguas. No, eso no puede ser. La persona nunca puede maldecir en lenguas. La gente siempre tiene que recibir una bendición, tiene que recibir una revelación a través del don de lenguas que Dios le impartió a esta persona. En el número 8 tenemos lo que es el don de lenguas. Ahora, adelantito nos habla de la interpretación o de la persona que interpreta este don de lenguas. Dice, y a otro interpretación de lenguas. Muchas de las personas, cuando una persona está hablando en lenguas, Dios también le puede revelar a otra persona para que, con qué propósito Dios le revela a la persona que puede interpretar estas lenguas. El propósito que Dios tiene, o cuál es el propósito de que ponga a otra persona que puede interpretar estas lenguas, es que es la confirmación. Esta persona está hablando en lenguas y esta persona dice, el Señor dice, a través de lenguas lo dice. La otra persona, solo Dios le revela y le dice, dilo al pueblo qué es lo que dijo. Entonces es el propósito que Dios tiene en la interpretación de lenguas, es eso, es confirmar a través de otra persona de que Él habló verdaderamente con este siervo. Entonces, como les comentaba, es muy importante que estos dones se mantengan en la iglesia, porque no puede haber una iglesia en donde no existan estos dones, porque ¿cómo podemos caminar espiritualmente si no hay estos dones? Como les comentaba al principio, ¿cómo un carro puede avanzar si le faltan dos ruedas? ¿Cómo una persona puede caminar si le faltan dos pies? Tiene que haber, digamos, un conjunto trabajando. Muchas de las veces. Ahora quiero continuar. Acá nos dice, muchas de las veces, como les comentaba, muchas de las veces el hombre empieza a decir, es que estos dones fueron en el pasado, ya no hay dones, ya no. Acuérdense que cuando Jesús vino, Jesús se movía con estos dones. Entonces una iglesia no puede avanzar si no tiene estos dones. Como por ejemplo, hay iglesias que hablan y que rechazan estos dones. Entonces, si tú rechazas estos dones como iglesia, automáticamente no puedes hacer milagros, no puedes ver profecía, no puedes hacer milagros de sanidad. Entonces, cuando tú rechazas estos dones, automáticamente te estás moviendo en una iglesia que simplemente maneja una teología muerta. O sea, que que simplemente es una teología y es como que una historia, que algo que pasó y que ya no va a volver a pasar. Pero si tú crees en estos dones, si tú como ministerio estás creyendo en estos dones, Dios va a hacer grandes cosas y Dios va a mover tu ministerio en milagros, en sanidad, en profecía. Vas a tener discernimiento, vas a hablar lenguas, vas a tener interpretación de lenguas, vas a tener una fe grande, que tu iglesia va a crecer y va a ir más allá de lo natural. Para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, tiene que haber dones, esos dones que Dios te da y que tú tienes que activarlos, porque muchas de las veces la gente tiene dones, pero están apagados esos dones. Esos dones que Dios te da, muchas de las veces la gente, por miedo a no dar el paso, la gente prefiere callar y este don está apagado. Como por ejemplo, hay gente que tiene el don de lenguas, pero siempre hay un miedo, que se dejan guiar por la mente, se dejan guiar por el pensamiento o por el qué van a decir. Dios, cuando pone un don de lenguas en ti,
Y tú dices, es que, ¿qué tal si no me creen? ¿Qué tal? Eso es un razonamiento que evita que tú actives ese don de lenguas que Dios ha puesto en ti. Por lo tanto, lo mantienes apagado. Pero cuando tú dices, yo me despojo de eso, yo no creo en eso, yo digo que aunque mi mente diga, no, aunque el enemigo me diga, no creas en eso. Tú tienes que creer en lo que Dios te dice, más no en lo que tu mente te diga, porque tu mente siempre te va a decir, no, no, no. Acuérdense que es en donde Satanás manda dardos de fuego diciéndote, no, no es cierto esto. Siempre te va a tratar de convencer de que las cosas sobrenaturales no existen para que tú no creas y no avances, porque acuérdense que el enemigo no quiere que tú te muevas en milagros, no quiere un ministerio que se mueva en sanidades. A Satanás no le conviene esto, entonces por lo tanto siempre va a tratar de decirte, eso no existe, eso no es cierto, y por lo tanto mientras tú actives eso y digas eso, nunca va a haber una activación de tus dones. Pero si tú crees en el Señor y dices, yo creo que a través de estos dones Dios me va a mover grandemente, Dios me va a usar en milagros, Dios me va a usar en profecías, yo lo puedo creer. Pero dice muchas de las veces, acá quiero comentarles aquí un versículo, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 21. Algo muy importante de cómo tú puedes, mucha gente dice, es que yo con tener este don ya lo puedo hacer todo. No, todos necesitamos de todo, como les comentaba, necesitamos trabajar en un conjunto. Porque un carro, no, como les comentaba, no puede decir yo puedo caminar con solo 2 llantas o yo puedo caminar con solo el volante. Entonces el carro nunca se va a poder mover igual que la persona. Tiene que trabajar en conjunto. La misma palabra de Dios nos dice, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 21 nos dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aquí nos está diciendo que ni incluso ni el ojo le puede decir a la mano no te necesito. Entonces todos necesitamos de todo. Cuando una iglesia, si tú tienes un ministerio y trabajas en conjunto con las demás personas, que tal vez alguien tenga el don de lenguas, alguien tenga el don de interpretación de lenguas, alguien tal vez tenga, digamos, el don de fe, alguien tenga el don de sanidad, alguien tenga el don de milagros, y tú trabajas en conjunto, dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de su iglesia. ¿Pero por qué no van a prevalecer? ¿Por qué? Porque es una iglesia que se está moviendo espiritualmente y no terrenalmente. Porque podemos decir nosotros, hablar de mucha teología, podemos hablar de mucho conocimiento bíblico, pero si tú no activas estos dones, no vas a poder hacer nada en el mundo espiritual. Ahora, quiero comentarles algo muy importante que yo he visto y me da mucha tristeza. He visto en las redes sociales, metiendo esto, lo espiritual. Cuando tú te mueves en lo espiritual, tú confías en la palabra de Dios. Quiero dejar muy bien en claro, esto. Hace poco, bueno, ya tiene tiempo el video, pero hace poco un hermano mío empezó a compartir un video. Esta persona lo que hizo es alejarse de Dios y se alejó de Dios, y simplemente lo que hizo es empezar a criticar siervos de Dios. Entonces, hablan de un siervo de Dios que yo respeto mucho, que es el apóstol Cash Luna. El apóstol Cash Luna aparece en un video en donde tira una Biblia, pero literal, si usted ve el video, no la tira así en sentido de la viento ya, no, sino que simplemente en el suelo así la pone y da un pequeño azotón. Entonces lo empiezan a criticar y me da mucha tristeza, porque esta gente que está criticando al apóstol se está moviendo por lo que se ve, por lo físico, por lo que los ojos pueden razonar, por lo que los ojos y la mente puede razonar, mas no en lo espiritual. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, el cielo y la tierra
se refiere la tierra a todo lo que hay. Como por ejemplo, aquí tengo este cargador. Este cargador tarde o temprano va a tener que desaparecer. ¿Ok? Por ejemplo, este medicamento que tengo acá. Este medicamento tarde o temprano va a desaparecer. Ahora, ¿a qué se refiere? Cuando tú hablas en lo espiritual, tú ves lo espiritual, tú ves la palabra de Dios, mas no te enfocas en la Biblia. Y quiero que me pongas mucha atención a qué me estoy refiriendo. O sea que la Biblia, literal, la Biblia, lo que da poder a la palabra de Dios no es la Biblia, no es el forro que tiene, no es si tiene un forro muy bonito, no. Lo que le da poder a la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas de las veces la gente dice, es que no puedo dormir, abre Salmos 91 y ahí va la gente, Salmos 91, ya que está, Salmos 91. Ponlo en tu cabecera, porque la religión es lo que enseña. Ponlo en tu cabecera y Satanás se va a ir. Pero cuando dice la palabra que él cuando habló a sus siervos, cuando se refirió a Moisés, cuando se refirió a Abraham, cuando se refirió a todos los siervos, él siempre dice que se refirió a través, a un encuentro, a través de un encuentro. Siempre habló Dios con ellos a través de este encuentro. Él les hablaba. Entonces, aunque tú, mi hermano, quiero decirte y quiero dejarte bien en claro, aunque tú hablas Salmos 91, aunque tú hablas, el demonio no se va a ir. Porque tú tienes que activar esa palabra. Porque la palabra Salmos 91, lo que ahuyenta al demonio, no es la palabra escrita, no es esto, no es lo que estás viendo, no es la letra, porque dice que la letra mata al hombre. Pero dice la palabra de Dios tienes que activarlo. Cuando tú duermas y tal vez tengas estas pesadillas, no habla Salmos 91, mejor declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, yo quiero poner este énfasis en que el apóstol Cash Luna nunca lo hizo con la intención de ofender, nunca lo hizo con la intención de ofender o de burlarse de Dios como lo están divulgando en las redes sociales. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el apóstol Cash Luna es un hombre de Dios que mientras, algo de lo que me gusta de la actitud de este hombre es que mientras él lo critican, él está trabajando. Mientras le están criticando acá, la gente está diciendo: ¿qué es esto? Es que esto es el otro. Él está trabajando y él ya levantó un pueblo que es ciudad de Dios y Dios lo está moviendo grandemente. Entonces, muchas de las veces es lo que le falta al hombre: ver, discernir qué es lo espiritual y qué es lo material, qué es la Biblia material y qué es la palabra de Dios. Aunque tú pases por una enfermedad, no abras el libro de Isaías. Es que abre Isaías, ahí habla de sanidad, que ciertamente llevó. No, decláralo con tu boca y así será hecho. Entonces dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán. Un día la Biblia, lo que estamos viendo literalmente, va a desaparecer, pero su palabra siempre va a estar firme. Entonces, cuando tú confías en la palabra de Dios y no en algo físico que estás viendo, Dios te va a mover en lo sobrenatural, porque no estás creyendo en una teología, estás creyendo en algo que te lleva más allá a lo sobrenatural. Entonces, es muy importante que tú como persona pongas esta atención en este tipo de críticas que están haciendo allá en el internet. Entonces es algo que me duele mucho ver esto. ¿Por qué? Porque la gente siempre es gente incluso que a veces ya conoce de Dios y que hace esto. Entonces es algo que quise meter, que quise hablar acerca de esto porque forma parte o va parte de lo espiritual, en creer en lo espiritual y en lo no espiritual. Entonces dice... Ahora, quiero que me acompañen. Aquí nos está hablando de otros 8 dones. Primero tocamos 9 dones. Aquí nos está tocando, incluso unos los repite, pero nos está hablando de otros 8 dones
en donde nos va a hablar el apóstol Pablo. Dice en el versículo 28 del mismo capítulo 12, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Es uno de los dones que Dios aquí está dando, este don. Aún nos puso como apóstoles, dice. Apóstol es aquel que guía, apóstol es aquel que va a dirigir un pueblo. Luego a profetas, que es el mismo que hace rato les comentaba. Al profeta es el que le va a decir al apóstol por dónde tiene que ir. Dios le va a revelar al profeta, le va a decir tienen que caminar por acá, y él le tiene que decir al apóstol tenemos que caminar acá, dice Dios, y ahí va el apóstol que va dirigiendo a un pueblo. Entonces, y a los terceros, maestros. ¿Estos cuáles son? Estos son los que se encargan de darle enseñanza. Los maestros son los que se encargan de hablar de Dios, impartir y llevar un mensaje y enseñar, dar una enseñanza para que la gente se prepare y sepa de que estamos hablando de un Dios vivo y no de un Dios muerto, y sepa de lo que Dios ha hecho en cada persona. Entonces es muy importante este don. Dice, son los maestros, son los que van a enseñar, son los que van a formar los próximos apóstoles, próximos profetas, próximos pastores, próximos evangelistas. Son los maestros, son como que los que dan o imparten la enseñanza. Luego, los que hacen milagros. Aquí nos está hablando nuevamente de los que están haciendo milagros. Número 2, después de los que sanan. Y aquí hay otro nuevo que dice los que ayudan. Muchas de las veces nosotros vemos a una persona necesitada y ¿qué es lo primero que hacemos? Decimos, la ignoramos. Es un don que tú vayas y le ayudes, porque Jesús, acuérdate, cuando Él caminaba, Él extendía la mano y ayudaba a la gente necesitada. Él siempre vino con el propósito de ayudar. Entonces nosotros tenemos que tener ese don de ir y ayudar. Ahora, los que administran, los que están administrando en los negocios de Dios, los que van por almas, los que están, en la presencia de Dios, los que están sirviendo en una iglesia y dicen, yo sé que hay gente necesitada, tengo que ir, tengo que evangelizar, tengo que moverme, tengo que hacer esto, tengo que hacer allá, tengo que estar viendo en los negocios de Dios de manera general qué es lo que falta, qué es lo que está faltando en la iglesia. Y en el último, los que tienen don de lenguas. Aquí vuelve a tocar a los que tienen este don de lenguas. Ahora quiero terminar con un versículo que está en Apocalipsis 1:3. Quiero que me acompañes en Apocalipsis 1:3. Del por qué nosotros tenemos que creer lo que Dios ha dicho. Cómo Dios ve a la persona que cree en lo que Él escribió en este libro, en lo que Él reveló a través de sus hijos. Cómo Dios ve a la persona que está creyendo en los dones que Dios ha puesto. Quiero que me acompañes en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se refiere a la Biblia, se refiere a su palabra. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, que tú tienes que creer lo que Dios ha dicho, tienes que confiar lo que Dios está diciendo. Muchas doctrinas han dicho, muchas doctrinas incluso han dicho que los dones y talentos Dios no los impartió. Muchas doctrinas dicen Dios ya no puede impartir dones y talentos. ¿Por qué? Porque esto fue algo en el pasado. Pero dice el Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí Dios quiere que tú descubras tu don. Mucha gente, un amigo y mi pastor, que es el pastor René Hernández Robles, nos ha dicho que el lugar más rico del mundo, el lugar más rico de todo el mundo, es un panteón. ¿Por qué? ¿Por qué es más rico de todo el mundo? Porque ahí hay grandes dones enterrados,
de personas que tal vez nunca descubrieron su propósito, de personas que tal vez tenían el don, pero nunca lo activaron. Y todos esos dones ahí están enterrados. Todos esos dones que no fueron activados un día, ahí están enterrados. Mucha gente no quiere descubrir su don por pena. Mucha gente no quiere ir a la iglesia. Muchos jóvenes incluso no quieren dejar el pecado. Muchos jóvenes no quieren dejar el mundo porque dicen, yo quiero divertirme un poco más de lo que hay allá afuera. Pero no saben que al final es un final de muerte. Dios te llamó para que tú te muevas en milagros. Dios te llamó para que tú seas un joven. Dios te llamó para que tú seas un esposo. Dios te llamó para que tú seas una esposa que se mueva en lo sobrenatural. Dios es lo que quiere. La palabra de Dios en Mateo 6:9 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Lo que Dios quiere es que el reino que está allá arriba se establezca aquí en la tierra. Es que gente que camine en sanidad, gente que camine en fe, gente que camine en lo sobrenatural, creyendo que Dios está aquí con nosotros y no esté dudando. Hoy Dios quiere decirte, tú que me estás viendo, hoy Dios quiere decirte, descubre tu don. ¿Cuál es el don que tiene Dios para ti? ¿Cuál es ese don? Ya está en ti, solo queda activarlo. Dios ya puso un don en ti. ¿Cuál es ese don? Es el don de la fe, el don de la profecía, el don de lenguas, el don de hacer milagros, el don de hacer sanidades. ¿Cuál es ese don? No hay ninguna otra forma para activar ese don más que entrando en la presencia de Dios, más que pidiéndole dirección a Él. No hay ninguna otra forma. Ningún hombre te puede prometer y decirte, yo puedo activar ese don en ti, más que Dios. Solo Dios puede activar ese don, pero a través de la humillación, a través de buscar de su presencia, a través de día a día despertar delante de Él y buscar su rostro. Dios siempre va a estar esperando a que tú clames a Él y le digas, Señor, ¿cuál es ese don que tú tienes para mí? ¿Cuál es ese don? Yo quiero que me muevas en milagros. Yo quiero que me muevas en sanidades. Yo quiero que me muevas, Señor, en lenguas, Padre. ¿Cuál es ese don? Si tú eres una persona, déjame decirte, si tú eres una persona que incluso se está desanimando, yo te invito a que no dejes los caminos de Dios, porque Dios tiene un don para ti. Porque allá afuera vas a encontrar muchas cosas. En el mundo vas a encontrar diversión, la vas a encontrar, pero va a ser solo pasajero, porque tarde o temprano se te demandará eso, aquello que estás haciendo. Pero en la presencia de Dios siempre va a haber gozo. En la presencia de Dios siempre va a haber esa seguridad, porque tú ya estás seguro que Dios es tu Padre y Él sabe que eres hijo de Él. Por eso yo te invito a que si eres una persona que tal vez está tirando la toalla, o tal vez estás en el ministerio pero no crees en los dones, dices, he escuchado de dones pero tal vez son para otras personas. Toda persona tiene un don. Toda persona tiene que tener un don. ¿Cuál es tu don? ¿En qué tú quieres que te mueva Dios? ¿En milagros? ¿En qué quieres que te mueva Dios? ¿En profecía? ¿En qué quieres que te mueva Dios? ¿En lenguas? Solo pídele la dirección a Dios y Él te la va a conceder. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y voy a hacer una oración. Y que tú, incluso no porque yo haga la oración, tú no vas a repetir desde lo más profundo de tu corazón. Mientras yo haga esta oración, pídele dirección al Señor. Mientras yo haga esta oración, tú desde lo más profundo de tu corazón, dile al Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es ese don que tú tienes para mí, Señor? Si tú eres una persona que tal vez no cree en dones, yo te invito y te hago esta invitación a que el día de hoy tienes esa oportunidad, a que tú creas en dones que Dios ha puesto en tu vida. En dones que Dios ha puesto para ti y para que tú vayas y lo compartas y te muevas en algo que se le llama sobrenatural, que es el ambiente de Dios. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y mientras yo haga esta oración,
tú le clames a Dios y le pidas dirección a Él. Cierra tus ojos y desde lo más profundo de tu corazón dile: Señor, guíame, Padre. Señor, enséñame cuál es el don que tienes para mi Padre. ¿Cuál es ese don, Señor, que tú me vas, Padre, a dar para que yo pueda guiar, Señor? ¿Cuál es ese don, Señor, que tú me vas a dar, Padre, para que yo pueda, Señor, y lo pueda impartir, Señor? ¿Cuál es ese don que tú me vas a dar, Señor, para que tú me lo des y yo lo ponga en práctica, Padre? Hoy quiero hacerte esta oración y tú cierra tus ojos y también desde lo más profundo de tu corazón pídele dirección al Señor. Bendito Padre que moras en los cielos, Señor. Hoy, Padre, en esta noche yo te pido, Señor, aquella persona que ha tirado la toalla, Señor, o incluso aquella persona, Señor, que no cree en dones, Padre. Yo te pido, Señor, que hoy le des revelación, Padre. Que hoy, Señor, tú te manifiestes en su vida, Señor, de manera sobrenatural, Padre. Y que incluso aquellos que se han descarriado, tú los puedas, Padre, volver, Señor, al camino, Señor. Yo te pido, Señor, por aquella persona que está haciendo esta oración, Padre. Te pido, Señor, que tú le muestres cuál es su don, Señor. Cuál es ese don, Padre, que tú tienes para cada uno de los que me están viendo, Señor. Cuál es ese don, Padre, que tú has depositado en su vida, Señor. Yo te pido, Señor, que tú guíes a cada uno de los que me están viendo, Señor. Que tú le muestres, Padre, tu mano poderosa, Señor. Y que tú le puedas guiar, Padre. Y que tú le puedas, Señor, Padre, enseñar, Padre, qué es lo que tienes, Señor, tú para él, Señor. Yo te invito, Señor, Padre, a que tú, Padre, puedas mostrar, Señor, y puedas trabajar, Señor, en cada uno, Señor, de los que están repitiendo, de los que están, Padre, orando a ti, Señor. Yo te pido, Señor, Padre, que tú, Señor, muestres el camino, Padre, y que actives ese don, Señor. Yo te pido por cada uno, Señor, que tú, Señor, Padre, le puedas mostrar, Señor, ese don que tiene en él, Padre, que tal vez está apagado, Padre, pero que hoy en esta noche se activa, Padre. Hoy en esta noche, Padre, se activan dones, Padre. Don de sanidad, Señor. Don de liberación, Padre. Don de fe, Señor. Don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de hacer milagros, Señor. Hoy, Padre, yo declaro, Señor, que se activan esos dones, Padre. Que esos dones hoy se activan, Padre, en cada uno de los que están clamando a ti y están pidiéndote dirección, Señor. Yo te pido, Señor, a que tú, Señor, nos ayudes, Padre. A que tú, Señor, Padre, nos guíes, Señor, y puedas, Señor, te puedas manifestar, Señor, a través de esos dones, Padre, para que nosotros vayamos, Señor, y hagamos milagros, Señor. Hagamos sanidades, Padre. Hablemos lenguas, Señor. Hablemos profecía, Padre, para dirigir un pueblo. Gracias, Señor, Padre. Te damos las gracias hoy en esta noche, Padre. Te pido, Señor, hoy en esta noche que Señor, estés con cada uno de los que me están escuchando, Padre. Y que tú, Señor, hoy en esta noche puedas hablarle, Padre, a cada uno, Señor. Incluso cuando estén durmiendo, Padre, tú les puedas, Señor, impartir este don y activar este don, Señor, que tal vez ha estado desactivado en ellos. Yo te doy las gracias ahora, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esta oración, créeme y ten la certeza y la fe de que Dios va a activar ese don. De que ese don que tal vez ha estado desactivado hoy se activa y Dios te va a mover en lo sobrenatural. Gracias.